así como los silfos o los genios terminaron por ser clasificados cómodamente en el catálogo de las criaturas imaginarias al lado del Yeti o del monstruo del lago Ness. Y sin embargo, nada de lo que es imaginario es solo invención. Los ogros de los cuentos de hadas, devoradores de carne fresca, han surgido de la terrible huella dejada por los húngaros, es decir, los hunos de Atila, que se alimentaban con carne cruda y cuya velocidad a caballo encontró eco en las botas de 7 leguas. Más próximos a nosotros, los orcos descritos por J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos salieron de las sagas nórdicas que evocaban los extraños pueblos de las Islas Orcadas, al norte de la Gran Bretaña. Se trataba en realidad de los pictos. Los pigmeos de África no se llaman ellos mismos así, fueron bautizados pigmeos por los primeros colonizadores, rememorando la mitología griega. Y lo mismo ocurre con numerosas criaturas que mencionamos aquí. ¿Significa esto que no existe lo imaginario ni lo maravilloso? Al contrario, lo imaginario es como una pintura. El paisaje real existe, pero es la paleta del pintor la que lo sublima y convierte en obra de arte. El ogro, entonces, no es solamente el uno, sino también la representación de nuestros temores y desviaciones. El ogro, el coco, es también el adulto que agrede a los niños. El uno sanguinario se vuelve un arquetipo, una criatura extrema que lleva lo salvaje más allá del humano. Inhumano se convierte en un monstruo, en una criatura de lo imaginario. La mayoría de las criaturas descritas en el presente volumen han seguido el mismo recorrido de lo real a lo imaginario. Las hadas, las criaturas más emblemáticas de lo maravilloso, surgieron probablemente de las mujeres druidas del mundo celta, al igual que las diosas de los bosques que por la misma época los romanos llamaron fata. Durante la Edad Media las hadas fueron la representación de un ideal femenino inaccesible, grandes y bellas damas misteriosas por las que se muere de amor. Más adelante se hicieron una varita mágica para transformarse en madrinas en los cuentos de hadas del siglo XVII, para luego volverse minúsculas y proveerse de alas. ¿Qué relación hay entre la mujer druida de los celtas y la diminuta campanita de Peter Pan? Ninguna, sin duda, si no es porque las hadas representan también un arquetipo, una inspiración del alma humana. Son la expresión de nuestra fascinación por la belleza, por la fragilidad y la gracia, pero también, como en el caso de los elfos, el sueño de la humanidad que habría permanecido ligada a la naturaleza, cuyos secretos conocería. Ya no se trata de monstruos, sino de criaturas que sobrepasan lo humano, con frecuencia bienhechoras y de una belleza sobrehumana, especie de divinidades como los ángeles, las musas, los genios. Y entonces hubo algún día sobre la tierra diminutas campanitas tintineantes. Sería agradable creer que así fue. Se puede creer en todo caso en la existencia en tiempos remotos de pueblos o de grupos humanos diferentes, bien sea por su hábitat, su aspecto o incluso su crueldad, como en el caso de los hunos, que marcaron suficientemente los espíritus para volverse legendarios antes de fundirse en la cultura dominante. Esta extraordinaria enciclopedia se ha esmerado en reunir respetuosamente para cada uno de estos pueblos todas las fuentes que han contribuido a formar su identidad: historia, leyendas, mitologías, folclore,
los haces de las mitologías germánicas y escandinavas, o como los ángeles y los elfos. Generalmente son bienhechores y serviciales, como los silfos o los genios familiares, pero algunas veces pueden ser extremadamente crueles, como en el caso de las arpías, las erenias y los genios. Ángeles, a veces con forma de criaturas de fuego, otras veces como seres de aspecto andrógino de excepcional belleza, vestidos con túnicas de una blancura inmaculada. Los ángeles son en realidad espíritus puros, incorpóreos e inmateriales. Su nombre proviene del griego angelus, mensajero. Se trata pues de mensajeros divinos, intermediarios entre Dios creador y sus criaturas humanas. Fue un ángel quien se le apareció en sueños a José para revelarle la concepción milagrosa de Jesús. Fue también un ángel quien le recomendó escapar a Egipto para huir de la cólera de Herodes. Y fue otro ángel quien le pidió abandonar el exilio y regresar a Nazaret. Según la cábala hebrea, los ángeles simbolizan energías divinas sin ser dioses. Por ello, en términos teológicos, es blasfemo adorar a los ángeles. Está permitido invocarlos en las oraciones para pedirles que intercedan ante la divinidad. Al respecto, no debe confundirse invocación angelical y evocación demoníaca. La primera se identifica con la oración y la magia blanca, en tanto que la segunda con la magia negra. Jerarquías angelicales. Daniel describe la multitud de ángeles como un río de fuego que fluye delante de lo eterno. 1.000 millares le servían y 10.000 millones asistían ante su presencia. Los salmos dicen que el carro de Dios son miles y miles de ángeles en medio de los cuales está el Señor. Y San Juan afirma: he visto y oído alrededor del trono, alrededor de los animales y de los ancianos, la voz de una multitud de ángeles cuyo número era miríada de miríadas y miles de miles. El rabino cabalista Isaac Luria evaluó el número de ángeles en 60 miríadas. Dionisio el Pseudo Areopagita estableció en su Hierarchie Celeste una clasificación de los ángeles organizada en 9 coros y 3 tríadas. La primera tríada comprende los 3 primeros órdenes de los ángeles: los serafines, los ardientes, ángeles de fuego cercanos al trono de Dios y dotados de 6 alas, 2 para cubrirse el rostro, 2 para cubrirse los pies y 2 para volar. Los querubines, que ofrecen la plenitud de su ciencia y de su sabiduría. Los tronos, fijados de manera inmutable al pie del trono divino. La segunda tríada está conformada por las denominaciones liberadas de toda traba, además de las virtudes y las potencias plenas de serena autoridad. Finalmente, la tercera tríada, más alejada de la divinidad pero más cercana a los hombres, es por consiguiente más accesible y comprende los principados, los arcángeles y los ángeles. Los más eminentes o célebres de entre ellos son Miguel, cuyo nombre en hebreo significa semejante a Dios, príncipe de las milicias celestiales; Gabriel, fuerza de Dios, ángel de la anunciación a María; y Rafael, remedio de Dios, enviado para sanar a Tobías y a Sara, en respuesta a sus oraciones pronunciadas al mismo tiempo en presencia del Señor. Soy el ángel Rafael, uno de los 7 que estamos en presencia del Señor. Ciertos ángeles rebeldes a Dios fueron degradados y se convirtieron en demonios. Ángeles custodios. En la Biblia no se hace ninguna mención a los ángeles custodios, cuyo papel se parece al que desempeñaría
asociados a los panes, divinidades vinculadas a las funciones de fecundidad, placer y amor. Su jefe es el dios tuerto Odín, llamado Wotan en la versión germánica, en la cual se inspiró Richard Wagner para su ópera El Oro del Rin. En su reino celeste de Asgard, el recinto de los dioses, en alemán Walhalla, reinan con él sus dos hijos, Thor, cuyo célebre martillo Mjolnir provoca el trueno cuando lo lanza, y Baldr, apodado el Bueno, pues se le ha considerado el mejor de los ases, acompañados de los dioses Loki, dios de fuego y ladrón, sembrador de la discordia y encarnación del mal, Freyr, Jornr, Tyr, Heimdallr, Vidar, Bragi, Vali, Oinir, Forseti y Ullr. Las diosas tienen por nombres Frigg, esposa de Odín; Freya, diosa del amor, cuida las manzanas de la eterna juventud que aseguran la inmortalidad de los dioses; Sigyn, mujer de Loki; Gefjon, Gerdr, Idun, Fula y Nanna, además de Sin, Bor, Bar, Eir, Lafn, Hafn, Lin, Na y Snotra. La guerra de los gigantes. El reino de los ases, denominado Asgard o Walhalla, situado en el cielo a un lado del sol y de la luna, está conectado con la tierra Midgard, donde viven los hombres, por un puente llamado Bifrost, que se manifiesta en forma de arco iris. La construcción del Palacio Celeste fue encargada a un gigante y su caballo Espaldifari. Se acordó que si el gigante construía el palacio en el plazo dado, tendría por recompensa a la diosa Freya, al sol y a la luna. Para evitar el pago de tan exorbitante salario que los habría privado al mismo tiempo de las principales luces cósmicas y de la eternidad, los dioses se valieron de una estratagema. Loki, maestro de la metamorfosis, se transformó en una yegua en celo, sobre la cual se precipitó Espaldifari, dejando solo al gigante a cargo de la tarea. El gigante montó en cólera de manera tan terrible que los dioses, asustados, le pidieron a Thor que le rompiera la cabeza con su martillo. Del encuentro de Espaldifari con la yegua Loki nació un caballo de 8 patas llamado Sleipnir, que Odín tomó como corcel. Por la Edda, recopilación de relatos mitológicos, se sabe que los ases lucharon contra los gigantes de la escarcha, a quienes masacraron. Mir fue el primero y sus partes dieron origen al mundo. Las valquirias. En la mitología escandinava, las walquirias o valquirias son vírgenes guerreras, hijas de Odín, el as, grandes y bellas, con talante hierático y fiero. Tienen los ojos muy azules y largos cabellos rubios gruesos como cuerdas de navío. Llevan cascos alados o cornudos, se cubren el pecho con corazas de hierro y cabalgan corceles voladores. Cuando va a tener lugar una batalla en la tierra en la que se enfrentan clanes rivales, Odín envía a las valquirias a colaborar en el combate. Cada una de ellas escoge al héroe más valiente y fuerte para llevárselo. Si fue mortalmente herido, hasta el Walhalla, residencia celestial de los dioses y de los guerreros malheridos. Su papel se asemeja al de los ángeles custodios
este video.